tal, familia? Buenas noches. Ya estamos en vivo para empezar el estudio del día de hoy. Es rarísimo porque nunca había hecho esto de estar en vivo. Mayormente se había estado grabando los estudios, pero pues si estás por ahí, da luces de que andamos por ahí. Estamos ya por empezar el estudio. ¿En qué será? Un par de minutos. Ya había Tony. Saludos, mi buen Tony, mi bro, desde Querétaro City. Está toda la banda ya empezando a conectarse y vamos ya a empezar la transmisión. Sí. Saludos, mi bro. Ok. Marce. Buenas noches, hermanita Marce. Ya estamos dos conectados. Bendiciones, bendiciones igual. Todo se escucha bien. ¿Se escucha bien el audio? No. ¿Sí me alcanzo a escuchar bien? Ok. Hola, Graciela. Hola, Grace. Bendiciones. Bendiciones, familia. Rarísimo estarnos saludando así, pero bueno. Ya nos tocó esto. Elvia también, bienvenida, bendiciones. Y pues bueno, el día de hoy tenemos algo perfecto. Gracias, Marce, gracias. Ya vi que se escucha perfecto. Estoy así como que acomodando un poco el lugar y de manera que no hay interferencias de sonido. Pues bueno, pues vamos a empezar orando, vamos a empezar poniéndonos en manos de nuestro Dios. Y me gustaría orar para comenzar el servicio, comenzar el estudio. Vamos a tener algo temático el día de hoy. A diferencia de verso a verso que hemos estado llevando, hoy vamos a tener algo temático. Vamos a hacer una pausa en Génesis. Ya tenemos un tiempo haciendo pausas en Génesis. Y hoy vamos a comenzar, vamos a hacer algo temático. A ver, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque nos das el privilegio, Señor, de estar delante de ti, delante de tu palabra, delante de la Escritura, Señor. Gracias porque nos das tu amor, nos das tu cuidado. Y a pesar de quiénes somos y de cómo somos, tú, Señor, quieres hacer la obra en nosotros. Padre, en medio de este mundo de confusión, en medio de este mundo necesitado de ti, te damos gracias porque tú estás con nosotros y podemos sentir tu amor, y podemos sentir tu espíritu en nosotros, Señor. Y gracias porque quieres hablarnos. Tú eres un Dios que habla a su gente. Y nos quieres hablar hoy a través del único lugar y motivo y situación en que nos hablas, a través de tu palabra, Señor. Y háblanos el día de hoy. Nos ponemos en tus manos y damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy hay 7 conectados. Dice la Escritura que donde haya 2 o 3 en su nombre, ahí vamos a estar. Ahí va a estar él más bien. Entonces ya voy a empezar a cantimblear. Entonces mejor vámonos a lo nuestro. Abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Por favor, Lucas, capítulo 13. Vamos a estar estudiando hoy del verso 1 al verso 9. Como te dije al principio de la transmisión, esto es algo temático. No vamos a hacer nada verso a verso. Vamos a agarrar diferentes temas miércoles tras miércoles y vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Y esto es algo de lo que Dios me había estado hablando últimamente en esta palabra de Lucas capítulo 13. Y vamos a leer lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice la palabra de Dios: en ese mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató,
¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Digo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. Y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, deja todavía este año hasta que yo alrededor de ella. ¿Ok? Ya está. Y si diere fruto, bien, y si no, lo cortarás después. Entonces, pues vamos a estudiar la palabra. Los que apenas se están conectando ya oramos, entonces ora ya en tu casa. Vamos a empezar. Dice la palabra de Dios. Antes de seguir, vamos a agarrar el contexto, ¿sí? De dónde es lo que estamos estudiando, de este capítulo 13 que está iniciando. Se le antecede, obviamente, el capítulo 12. Y el capítulo 12 nos habla de, pues, varias porciones en los versículos anteriores que tienen mucho que ver con lo que Jesús nos va a hablar el día de hoy. Y antes que nada, quiero hacer una introducción. Este evangelio, el evangelio de Lucas, junto con el libro de Hechos de los Apóstoles, son los dos libros que tienen más literatura en todo el Antiguo Testamento. Me refiero en el Nuevo Testamento, perdón, a más número de letras. Sí, Lucas, el que escribió más cosas en estas dos cartas, tanto del libro de Lucas como el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora, ¿quién era Lucas, el que escribió este evangelio? Era conocido como el médico amado y era amigo de Pablo, muy, muy cercano a él, y él se encargó de hacer una investigación bastante amplia en 2 tratados. El primer tratado fue el libro del Evangelio de Lucas y el primer tratado fue el libro de Hechos y el segundo tratado fue el libro del Evangelio de Lucas. Entonces, bueno, Lucas vemos que era una persona que se encargó al final de todos los días de investigar esto, de investigar todo lo que había ocurrido con Jesús y con sus discípulos. Lucas era un amigo muy cercano al apóstol Pablo. Lucas no fue apóstol, tampoco estuvo sentado en la mesa con Jesús, sino fue un médico de profesión que se encargó de investigar a fondo todo lo sucedido y lo acontecido con Jesús y con sus discípulos. Ahora, era médico, como te dije, y era amigo de Pablo, y también iba a ser usado, como te dije, para escribir estas 2 grandes cartas del Nuevo Testamento. Y cuando Dios nos usa, muchas veces nosotros ni estamos enterados siquiera que Él nos está usando. Te puedo asegurar que por la mente de Lucas, al estar investigando después de todo esto, al ver la enfermedad de su amigo Pablo, a ver todo lo que él estuvo investigando, yendo con María, yendo con los demás apóstoles, tomando notas, él no tenía ni idea de lo que iba a ocasionar esta carta que él estuvo escribiendo, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, ¿sí? Ahora es cuando Dios nos usa. Dios nos usa cuando tú y yo no tenemos ni la más remota idea de que Él nos está usando. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos tan corruptibles que podemos llegar a pensar incluso de que Jesús necesita de nosotros para usarnos. Y pensamos, Dios me necesita, cuando no es así. Tú y yo necesitamos a Dios. Y Dios en su misericordia muchas veces ocupa a personas corruptibles y personas chafísimas como tú y como yo. Ahora, tenemos que cuidar mucho más allá de lo que somos y pensar realmente quiénes somos y en qué estamos parados. ¿Quién se va a encargar de decirnos en dónde estamos parados? ¿Quién se va a encargar de decirnos nuestra verdad? La verdad, la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, pues de eso se trata el mensaje del día de hoy, de unas verdades que Dios nos va a hablar. Todo tiene que ver con lo que está aconteciendo el día de hoy, definitivamente, en que puedes tú llegar a pensar, estas personas sí se merecen esto, estas personas se merecen que estén contagiadas, estas personas merecen estar muriendo por el COVID, o estos tal vez no, o cómo me gustaría que los diputados y todos ellos se enfermaran. Todos esos pensamientos pueden llegar a tu mente, ¿sí? Y claro que pueden llegar a tu mente. Entonces Dios nos va a hablar hoy y nos va a mostrar realmente cuál es el pensamiento de Él hacia alguna situación
trágica o si alguna situación difícil como la que estamos viviendo hoy en día. Recordemos ahora que lo que está sucediendo ahorita en el pueblo de Israel, en el contexto de este evangelio de Lucas, es una tensión bastante fuerte entre ellos. ¿Por qué? Porque la gente estaba viviendo bajo el dominio del Imperio Romano. No eran libres. Ellos tenían muchísimos problemas económicos, tenían problemas de comida, tenían problemas de todo. Vivían encerrados por miedo a salir, a que los romanos vieran algo que no estuviera muy puesto en ellos y los atrapaban y los mataban. Vivían bajo ese temor. Y para no hacer más fácil la situación, vivían bajo el yugo de una religión completamente absorbente y que les estaba nada más poniendo cargas y más cargas. Ahora, como te dije, esto no se parece mucho, más bien se parece mucho a lo que vivimos hoy en día, y tal vez no vivimos ahorita momentos de esclavitud ni nada, pero sí momentos de angustia, momentos de situaciones difíciles, en donde pues salir a la calle, en donde pues problemas económicos pueden estar afectando nuestra vida, y Dios quiere darnos paz y descanso en eso, sobre todo en el miedo que puede ocurrir muchas veces en nuestro corazón. Ahora, no es igual el problema que tenían los judíos en ese entonces con el del día de hoy, es totalmente diferente. Lo que sí es igual es nuestro corazón, cómo actúa ante una situación adversa. Y la situación adversa la vamos a ver el día de hoy, y probablemente lo que es el día de hoy es el virus que trae loco al mundo, que nos trae locos y preocupados a todos, ¿sí? Y me gustaría agarrar el contexto, ¿no?, del capítulo 13. Vemos que en el capítulo 12, si le das una página atrás a tu Biblia, en el capítulo 12, vemos que en el versículo 1, te voy a ir explicando cómo Jesús va a ir avanzando hasta llegar al punto del capítulo 13, verso 1, ¿sí? Hasta que lleguemos a ese punto, vas a ver. Fíjate que dice el capítulo 12, verso 1 de Lucas, dice que voy a resumir todo, que se juntaban las personas por miles, en multitud. Importancia del contexto, ¿sí? Del capítulo 12, verso 1, ya nos da un panorama de cuántas personas estaban juntándose para ver a Jesús. Dice que eran millares, se juntaron por millares la multitud, capítulo 12, verso 1, tantos que unos a otros se atropellaban, ¿no? Y ahí Jesús empieza a hablar. Era una gran multitud, eran muchas personas, ¿sí? Ahora, en todas estas personas, cada cabeza, cada quien tenía un pensamiento, cada quien pensaba de diferente manera, pero Dios no piensa de diferente manera. El corazón de Dios y el pensamiento de Dios es el mismo, no cambia. Dios es el mismo hoy, ahora y siempre. Ahora, el verso 1 dice que Jesús les exhortaba a tener cuidado con la hipocresía. Del capítulo 12, recuerda, estamos agarrando el contexto del capítulo 13. Dice que el capítulo 12, Jesús exhortaba a estas personas religiosas a tener cuidado con la hipocresía. La palabra hipócrita viene de griego hipócritus, que significa ponerse una máscara y aparentar algo, pero luego te quitas la máscara, sales de la iglesia y eres otra persona. Entonces Jesús está exhortando, tengan cuidado con la hipocresía, y ponía de ejemplo, ¿a quién crees? A los fariseos, a los religiosos de ese entonces. Les decía, no sean como los fariseos. Entonces les está exhortando a tener cuidado con eso, con la hipocresía, y ponía como ejemplo eso, a los fariseos y a lo que estaba sucediendo en ese entonces en Israel con la religión. Ahora, el verso 4 de este mismo capítulo, para entrar ya en materia al capítulo 13, Jesús les está hablando de alguien que debe de tener temor, no a lo que ocurre en el mundo, aunque sí hay un miedo que tenemos que tener, pero no un miedo que nos debe paralizar a lo que en el mundo está ocurriendo, sino Jesús dice que deben de tener más miedo, no a lo que ocurre en el mundo, sino al que domina el mundo, sino al que está al final de los días, ¿sí? En este caso, la gente en Jerusalén tenía miedo a los romanos y a la situación difícil que veía. Y Jesús les dice, no le tengan miedo a los romanos, no le tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo, sino tengan miedo a aquel que tiene poder para echarlos en el infierno. Entonces, ya desde ahí Jesús empezaba a subir de tono en sus declaraciones para con ellos. Y en el versículo 24, avanzando rápidamente para llegar al tema de hoy,
Vemos que Jesús habla del afán y de la ansiedad que puede generar algún problema, ¿sí? Y dice Jesús, no tienen despensa y no tienen granero los cuervos, o sea, las aves del campo, no tienen eso. Y Dios los alimenta, ¿sí? Y Dios los alimenta, Dios les da sustento, Dios les da abrigo. Ahora nos preguntamos, ¿tú crees, Jesús nos pregunta, ¿tú crees que no vales más que Dios? ¿Tú no crees que no vales más para Dios que los pajaritos? ¿Sí? Eso es lo que Jesús quiere darnos, esa paz y esa tranquilidad, ¿sí? De que alimento y sustento vamos a tener como sus hijos. Dice, no estén en ansiosa inquietud porque comeremos o beberemos, pues nuestro Padre tiene el control de eso. De ahí Jesús pasa al verso 22, seguimos en el capítulo 12, todavía no hemos llegado a lo que vamos a estudiar. En el verso 32 del capítulo 12 dice, manada pequeña, o sea, le llama a su grupo de personas, a sus hijos, manada pequeña, ¿sí? No hagan tesoros en la tierra, sino que nos preocupemos por hacer tesoros eternos en el cielo, ¿sí? Donde está tu corazón, les dice, ahí está tu tesoro. Y eso es lo que nos debemos de preguntar, ¿qué realmente, en dónde estamos sembrando realmente? Si estamos sembrando en la tierra o estamos sembrando en el cielo, y no me refiero a cosas materiales. Eso se ha manipulado y se ha hecho un relajo para obtener dinero de las personas, pero realmente lo que Jesús está hablando es de en dónde estás invirtiendo más tiempo. Si realmente estamos invirtiendo en lo eterno, hablándole Dios a tus hijos, pasando tiempo con Dios, dedicar más tu vida a tu santidad, ¿sí? A crecer en santidad, a crecer en la palabra, o realmente le estamos dedicando más tiempo a lo terrenal, ¿sí? Sin dejar de hacer nuestras obligaciones, obviamente, que Dios nos ha dejado en la tierra también. De ahí el verso 35 nos habla de ser vigilantes y estar preparados para el regreso del Señor, ¿sí? Y Jesús nos está exhortando a estar preparados cuando Él regrese. ¿Y qué nos va a encontrar haciendo cuando Él regrese? Cuando venga el rapto, ¿qué vamos a estar haciendo? ¿Dónde va a estar nuestra mente? El verso 41 nos habla de ser fieles, prudentes ante todas las cosas que hagamos, viviendo el día como si Jesús viniera al momento, ¿sí? Como si Jesús viniera al segundo siguiente. De ahí viene el verso 49 y nos habla de la división que causará el seguir a Jesús. Y sí, seguir a Jesús te va a causar muchas divisiones. Seguir a Jesús va a hacer que pierdas popularidad, va a hacer que pierdas likes, va a hacer que pierdas muchas cosas. Y Jesús está diciendo, si me sigues, si decides realmente seguirme, si realmente decides seguir mi palabra y estar conmigo, ten por seguro algo, y te lo pongo en letras grandes, vas a tener mucho abandono de muchas personas, ¿sí? Jesús dijo que vamos a tener espada para con el mundo y mucha gente vas a tener división con ellos por seguir a Jesús. Perderás popularidad y todo eso todo te va a suceder por seguir la verdad, y la verdad es Cristo. Y el verso 54 nos habla de reconocer los tiempos finales. Pone el ejemplo que eso es muy claro. Cuando ves las nubes oscuras, es porque ya viene la lluvia. Jesús está diciendo aguas, porque cuando empieces a ver los tiempos finales es que ya mi regreso se acerca. Ahora, al final del verso 57 habla de ponernos a cuentas con nuestros adversarios y de arreglar más bien de la mejor manera posible cualquier tipo de disensión o de cualquier tipo de situación que tengamos con alguna persona. Un creyente en Jesús no puede vivir con una losa en su espalda de rencor hacia otras personas. Tiene que liberar, tiene que perdonar y pedir perdón también. Ahora, a veces podemos decir es que Él no se merece el perdón, no merece que yo lo perdone, ni tú ni yo lo merecíamos y Dios nos ha perdonado, ¿sí? Ahora, el perdón lo único que va a causar en tu vida es liberarte de eso, liberar de esa losa, y Jesús quiere eso, ¿sí? Ahora, empezamos en el capítulo 13 de tu Biblia, verso 1. Dice, ahora sí, vamos a empezar. Dice, en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Recuerda que Jesús tiene una multitud que le está prestando atención. Tiene mucha gente que lo está viendo. ¿Y qué estaba sucediendo en este lugar? ¿Qué estaba sucediendo en el capítulo 13? Bueno,
las personas se le acercaron a preguntarle que lo que había sucedido con unos galileos, unos hermanos que eran de Galilea, cuya sangre Poncio Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿Qué había sucedido? Bueno, según la historia, dice que los galileos, ¿sí?, habían tenido un problema muy fuerte con Poncio Pilato. ¿Y cuál es el problema que habían tenido? Bueno, ellos eran, los galileos por temperamento y por cultura se les conoce que eran bastante propensos a meterse en líos políticos. Y tenían un carácter que le llamamos nosotros fosforito, se prendían rápidamente los galileos. Y en aquel tiempo Pilato había tenido serios problemas con un grupo de ellos y había decidido que Jerusalén necesitaba renovar y mejorar su provisión de agua. Para evitar que se les sublevaran más personas, dice, bueno, les vamos a poner un ducto de agua y vamos a empezar a construir un ducto de agua para ustedes. Entonces propuso Pilato, según la historia, financiar la construcción con parte del dinero del templo, con parte del dinero de las ofrendas que ellos tenían. Agarró parte de ese dinero y parte del gobierno romano y lo juntó para empezar a construir, y los habitantes de Judea tuvieran agua. O sea, era una buena causa y era un gasto justificado, ¿sí? Pero ante estas personas, solo con el hecho de saber ellos que iban a ocupar dinero del templo, eso no los ponía bien. Y se rebelaron, además de la tensión que había entre los judíos y los romanos. Recuerda que Roma tenía prisioneros a los judíos. Entonces, ¿qué pasó? Se empezaron a reunir, dice el historiador, se empezaron a reunir multitudes, y Pilato ordenó a sus soldados que mezclaran a soldados disfrazados de civiles con la gente para disimular que eran soldados. Entonces les dijo, a mi señal o a la señal van a esparcirlos, pero con unos garrotes. Sin embargo, los soldados aplicaron más violencia de la convenida, y para apartarlos mataron a muchos judíos. Murió mucha gente ese día, ¿sí? Y era casi seguro que habían galileos y muchas otras personas. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Sí? Los galileos, los que sabían que había ocurrido esa situación, se acercan a Jesús, ¿sí? Y le preguntan, ¿con qué intención crees tú que estas personas se lo preguntaban a Jesús? Definitivamente, cuando tú te acercas a preguntarle algo a alguien es porque tienes algo que tú piensas que la otra persona te va a contestar, o como decimos, tú estás seguro que vas a escuchar lo que quieres escuchar. Los galileos se acercaron a Jesús para eso, con esa intención, ¿sí? Querían que Jesús les contestara como ellos pensaban que Jesús les iba a contestar, pero no fue así, ¿sí? Nuestro Señor sabía la intención del corazón de estas personas, y Él conoce la intención de nuestros corazones cuando nos acercamos a Él muchas veces. Y Jesús, a diferencia del mundo, no nos desprecia, ni mucho menos nos cierra la puerta y nos dice, ya sé para qué vienes, Rodrigo, otra vez, sabes que ahí nos vemos. No, lo que sí Dios hace es mostrarnos por medio de su palabra, ¿sí?, tu corazón y qué le estás pidiendo y por qué se lo estás pidiendo, ¿sí? Nos muestra la intención de nuestros corazones para un solo propósito, el arrepentimiento. Jesús nos muestra nuestro corazón para un solo propósito, el arrepentimiento. Ahora, como buenos galileos revoltosos, te dije que les gustaba el mitote, ¿sí? Querían escuchar de Jesús otra cosa, o tal vez querían escuchar que Jesús les dijera, no, pues preparen las armas y vamos sobre Pilato, o qué mala onda, o qué, no, ¿sí? O le pasó esto a estas personas porque se lo merecían, ¿sí? Y muchas veces es el juicio de nosotros hacia otros hermanos, hacia otras personas. Le sucedió esto a esta persona, seguro andaba en pecado, se lo merece. ¿Sí? No se lo merece, le pasó por esto. Y tal vez no lo decimos muchas veces, pero lo pensamos. Y eso es donde Dios quiere llegar en tu vida y en mi vida. Quiere llegar a nuestros corazones y que sepamos que realmente Él conoce nuestro corazón y quiere cambiar nuestra manera de pensar, ¿sí? Quiere cambiar nuestra manera de pensar. Ya que agarramos el contexto de esto, vamos al verso 2 y 3. Dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas,
eran más pecadores que los otros Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, ¿qué dice ya? Todos pereceréis igualmente. Aquí el detalle es que estos que parecieron fue culpa de la mano de un hombre perverso, claro, de un mal gobierno, de Pilato. Por culpa de ellos perecieron. Y normalmente nuestra inclinación es eso, echarle la culpa al que tuvo la culpa, obviamente, en este caso a la autoridad que sucedió y que estaba ocurriendo, y en este caso, claro, fue la mano de Pilato sobre ellos, pero hay algo más grande y más poderoso que permitió que sucediera eso. Dios. Dios está en control de todo, ¿sí? De hecho, en la cruz, Jesús demostró que los culpables no siempre terminan teniendo su merecido, ni los inocentes terminan siendo exonerados, ¿sí? En la cruz Jesús demostró que los culpables no terminan teniendo su merecido siempre, pero también demostró que los inocentes tampoco terminan siendo exonerados. Ese fue el más grande ejemplo, el único motivo en el corazón de Dios, y lo único que Dios te quiere es que nos arrepintamos. Y Jesús les pregunta, ellos llegan con una pregunta y Jesús les responde con otra pregunta. ¿Pensáis que estos Galileos, porque parecieron tales cosas, eran más pecadores que los otros Galileos? ¿Y piensas que estos que se murieron es porque realmente son más pecadores que los otros que no están muertos? ¿Sí? Esa era la mente de las personas, y muy probablemente a veces la nuestra también, ¿sí? Normalmente pensamos en algunas personas como buenas y en otras como malas, y tenemos nuestro juicio, ¿no? Nuestro juicio, no, esos son buenos, no, eso sí, no, estos no. Entonces, yo creo que a ellos sí va a salvar Dios y a estos no los va a salvar Dios. No, eso es tu juicio. Y por eso nos resulta fácil creer que Dios debe permitir que le sucedan cosas buenas a las personas buenas y cosas malas a las personas malas. Ese es tu juicio, y mi juicio. Eran inocentes, sino simplemente no eran más culpables que los demás. Todos fueron y todos son culpables, ¿sí? Todos fueron y todos son culpables. Fíjate que dice Spurgeon de este pasaje y me gustó. Es cierto, el hombre malvado a veces cae muerto en la calle, pero ¿no ha caído muerto el ministro en el púlpito? Es cierto que un barco de placer en el cual los hombres buscan su propio placer el domingo se ha hundido repentinamente, pero ¿no es igualmente cierto que un barco que no contenía más que hombres piadosos que se dirigían a una excursión para predicar el evangelio también se ha hundido? Y entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué a gente buena le pasan cosas malas? ¿Por qué a gente mala le pasan cosas buenas? Porque esos son los estándares que tú y yo ponemos. El estándar lo pone Dios, la medida la pone Dios, la pone el Señor, ¿sí? Y Jesús quiere hablarnos el día de hoy de eso, quiere llevarnos más allá de la vida terrenal a donde tú y yo estamos aferrados el día de hoy, ¿sí? Jesús va a lo eterno. Él vino a establecer un reino eterno, no un reino de todos sanos en la tierra y nadie se va a enfermar nunca y nadie va a padecer y nadie va a sufrir. No vino a eso. Él vino a darnos salvación, nos vino a dar vida eterna. Vida eterna, ¿sí? Ahora, la salida y la enseñanza para todos los hombres es la misma, ¿sí? Si no te arrepientes, todos van a perecer. Si no te arrepientes, todos van a perecer. Ahora Jesús nos cambia, ¿no? Y a mí me cambió cuando estaba yo estudiando esto, la pregunta del día de hoy, en ¿por qué sucedió esto? Como le está diciendo a estos Galileos, ¿por qué sucedió esto? Se los cambia con ¿qué significa esto para mí? ¿Sí? Jesús nos cambia eso el día de hoy. ¿Por qué sucedió? ¿En qué significa para Dios lo que sucedió? Y Jesús les responde, les dice, tienen que arrepentir. Arrepentimiento viene del griego metanoeo, que significa percibir posteriormente, implica un cambio nuevo, significa arrepentirse, significa cambio de vida, cambio de mente, basado en un cambio completo de actitud y de pensamiento, cambio de renovación de la mente, ¿sí? Cambio de mente y de pensamiento en lo relativo al pecado, ¿sí? ¿Qué es lo que anhela Dios?
¿Te has preguntado eso? ¿Qué es lo que anhela Dios? Él puede sanar al mundo en un momento, en un chasquido de dedos, hace que se vaya el coronavirus ya. O sea, se acabó. ¿Qué vacunas y qué nada? Se acabó. Pero Dios no anhela eso. Dios anhela algo más, algo eterno. Quiere una eternidad con nosotros. Quiere una eternidad con su creación, con sus hijos. ¿Sí? Y la muerte en esta vida no significa para Jesús más que un cambio de casa. No significa más que un ponle pausa y nos vamos a ver en la eternidad nuevamente. Eso significa, eso les quiere dar a entender que lo importante, sí, puede doler la muerte, como te hemos dicho muchas veces, el morir causa un dolor porque no es algo natural morirse, no fuimos diseñados para morir, fuimos diseñados para vivir eternamente con Dios, y Dios sabe eso, y Dios quiere que nosotros tengamos eso en nuestro corazón, ¿sí? Que la muerte para Él no es problema, Él triunfó en la cruz, triunfó sobre la muerte. El problema no es la muerte, ese es un cambio de casa, el problema es a qué casa vas a ir, a qué casa estamos yendo, ¿sí? Jesús está interesado en prepararnos para cuando ese día llegue finalmente con Él, ¿sí? Ahora, ¿cómo estamos con eso? ¿Cómo estamos con el cambio de dirección? Eso significa arrepentir, cambio de dirección. Tal vez no sabes de los que estamos hablando y no has escuchado nunca el Evangelio. Y tal vez necesitas empezar una relación verdadera y viva con un Dios vivo, ¿sí? A través de su palabra, a través de la Biblia. Dios quiere eso, quiere cambiar nuestra mente, quiere cambiar nuestro corazón, darnos de un corazón de piedra duro, insensible y sin amor, a un corazón de carne, receptivo a Él y a su palabra, y empezar a transformarnos. Ahora, no importa cuántos años y meses llevemos en el cristianismo, los que estamos en el cristianismo, ¿sí? Si aún no has entendido, y escúchame bien, si aún como cristianos no hemos entendido lo que significa arrepentirse, estás en cero y probablemente necesitas una relación con Jesús. Necesitamos una relación con Jesús, ¿sí? Que Él te dé una mente nueva para comprender qué es arrepentirse, que es un cambio completo de actitud en lo relativo al pecado y a la rectitud. Ahora, y ya casi terminando, Jesús les pone otro ejemplo de una situación parecida. Fíjate en el verso 4, capítulo 13, 4 y 5. Dice la palabra, o aquellos, Jesús está hablando, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús les está diciendo, en cuanto a los 18 que murieron, está narrando otra historia, otra escena, de cuando ellos llegaron a preguntarle de los galileos. Ahora Jesús les está diciendo, ok, ¿se acuerdan de los 18 que murieron cuando les cayó encima la torre de Siloé? ¿Sí? Ahora, según historiadores, se ha sugerido que eran hombres que habían aceptado trabajar para Pilato en aquel acueducto, de donde ellos le preguntaron, en el verso 1. Eran personas que habían aceptado trabajar para Pilato para hacer ese acueducto y ganaron dinero que no le pertenecía a ellos, sino le pertenecía a Dios. Acuérdate que Pilato había agarrado dinero del templo, ¿sí? Y también dinero de ellos para costear ese acueducto. Ahora, tenían que devolverle ese dinero y muchos judíos juzgaban a estos hermanos que trabajaban ahí, ¿sí? Entonces, cuando hay un accidente, hay un derrumbe y se les cae una torre encima, ¿sí? ¿Qué crees que dijeron las personas? Se lo merecen, ¿sí? Se lo merecen, se merecen, son culpables esos hombres porque participaron en esa situación ilegal, ¿sí? Ahora, los judíos consideraban que el pecado y el sufrimiento estaban inseparablemente unidos, que si una persona padecía algo doloroso es porque estaba en pecado o pecó, y eso es lo que tenemos que cambiar de nuestra mente, familia, ¿sí? No podemos ser movidos por el miedo de que si pecaste ya en ese momento Dios pierde los estribos. No, tenemos que tener miedo a pecar,
porque vamos a lastimar el corazón de Dios, pero no significa que porque te suceda algo es porque estás en pecado. Eso es legalismo, eso no es gracia, ¿sí? Ahora, el pecado conlleva la muerte, la separación de Dios, muerte no terrenal, sino la separación de Dios, con Dios. Cuando tú pecas hay una ruptura en tu comunión con Dios, no pierdes la salvación, pero sí hay una ruptura en tu comunión con Dios. Ahora, los judíos consideraban esto, que el pecado y el sufrimiento estaban juntos, ¿sí? Ahora, Jesús negó eso. Imagínate el shock, boom, el boom que de repente les dice, ¿y ustedes creen que todos estos que murieron cuando les cayó la fue por...? No es así. Les digo que si ustedes tampoco se arrepienten, también van a perecer. ¿Sí? Como todos sabemos muy bien, son a menudo las personas que son buenas que sufren. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos buenos nosotros cristianos, no somos buenos. Somos seguidores de Jesús y Dios nos da de su santidad y empezamos a caminar siguiéndolo, ¿sí? Y Dios nos ha cambiado nuestra mente y empezamos a querer hacer su voluntad, pero el querer hacer la voluntad de Dios, como te dije al principio, te va a traer espada, te va a traer división, te va a traer burlas de las personas, ¿sí? Y a menudo los que sufren más son los que van en contra de la corriente, los que van en la corriente de Dios, ¿sí? Ahora Jesús siguió diciendo que el énfasis de Jesús en este texto es el mismo. Si los que están escuchando esto no se arrepienten, también van a perecer, ¿sí? Y como te dije, en ese auditorio habían muchas clases de personas. Eran el capítulo 12, verso 1, el amplio gente que había mucha gente, ¿sí? Acá hay una cosa bien interesante en este versículo. Hay una palabra profética de Jesús para este grupo de personas. En Lucas 21, del 21 al 24, en casa más adelante lo buscas, Lucas 21, del 21 al 24, Jesús profetizó y predijo en este sermón la destrucción de Israel, la destrucción de Jerusalén, del templo y de todo. Y esa destrucción sucedió 70 años después de Cristo, después de esto, ¿sí? Jesús les estaba advirtiendo algo. Jesús sabía que si los judíos seguían con sus intrigas, seguían con sus revoluciones, sus conspiraciones y con todas sus ambiciones políticas, y iban a cometer un suicidio nacional. Tarde que temprano los romanos los iban a asesinar, ¿sí? Jesús sabía que Roma iba a intervenir e iba a acabarlos como nación. Y se cumplió. La palabra de Dios se cumple, ¿sí? Esta es una palabra profética y otra profecía de Jesús que se cumplió, ¿sí? Lo que Jesús le quería decir era que si la nación judía seguía buscando un reino terrenal y rechazando el reino de Dios, solo podían tener un fin, su destrucción, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos más? ¿El reino terrenal? ¿O rechazamos el reino de Dios? Un reino que no ves, pero que vamos a ver. Un reino en el cual no puedes tocar ni palpar ahorita, pero lo puedes sentir en tu corazón. Un reino que no es de armas, no es de ejércitos, es de oración, ¿sí? Es de guerra espiritual, orando, cambiando nuestra mente y siendo esa luz en este mundo de tinieblas, ¿sí? Ahora, no podemos decir que el sufrimiento del individuo sea la consecuencia inevitable del pecado. Totalmente, el pecado no paga bien y hay consecuencias, ¿sí? No podemos decir eso, pero sí también podemos decir que el pecado y el desastre nacional están íntimamente relacionados con la desobediencia. La nación que escoge el mal camino acabará sufriendo por ello, ¿sí? Y el mal curso que está tomando su nación iba a llegar a esas consecuencias. Iba a llegar a esto, a la destrucción de Israel, ¿sí? No iban a poder escapar de eso, ¿sí? Ahora, como nación, Dios nos ha puesto aquí en México. Y esto me movió. Esto me movió porque Dios nos ha puesto aquí en México. Y sí hay muchos problemas a nivel de autoridad y a nivel de todo lo que está sucediendo, de mal manejo, si le puedes llamar así.
Pero Dios no nos puso a criticar y a juzgar eso. Dios nos puso a aguantar lo que venga y estar sujetos a Él, ¿sí? Sujetos a Él, honrar a la autoridad y seguir las instrucciones y estar honrando a la autoridad, ¿sí? Como te dije hace rato, no podemos decir que el sufrimiento individual y el pecado están inevitablemente conectados. No podemos decir, pero podemos decir que el pecado y el sufrimiento nacional sí están conectados. La nación que elige, como te dije, caminos equivocados finalmente sufrirá por ello, y tenemos que estar orando por México, por nuestras autoridades. Somos un país que tenemos que aceptarlo, se ha rebelado en contra de Dios desde tiempos atrás, ¿sí? Toda la humanidad, y no solo como país, toda la humanidad. Pero sabes, hay buenas noticias, porque aún en medio de todo esto, aún en medio de toda esta situación, siempre hay una luz al final del túnel, y esa luz es Jesús, para nosotros sus hijos. Es ese descanso, ¿sí? Y aunque estamos todos en un país, y dices, no, pero es que ¿por qué en este país? Bueno, aunque estamos en un barco grandísimo, si le quieres llamar al país, y se está llenando de agua por el mal trazo de las autoridades, y el barco se está llenando de agua, tenemos que descansar, porque el capitán y el jefe de ese barco es Cristo. Y ahí estamos nosotros, ¿sí? Ahí estamos nosotros, resguardados en el Señor. Cambiemos nuestra manera de pensar, de juzgar, de decir, y arrepintámonos. Finalmente este es el mensaje que Dios nos dice hoy: arrepiéntete, aún en medio de lo que está sucediendo, aún en medio de la situación tan difícil. Te digo algo, Dios es fiel. Dios es fiel. La advertencia de Jesús, lo que Jesús les está diciendo a ellos, es que deben de arrepentirse. Ya, y lo escalofriante y lo que da miedo de esto es que 70 años se cumplió. O le cambian al chip o van a ser destruidos. Y sucedió. Y fue dentro de una generación lo que ocurrió, ¿sí? Aquellos habitantes de Jerusalén no se habían arrepentido y sucedió lo que tenía que suceder, ¿sí? Hoy estamos ante algo no igual, porque no es igual, pero sí similar. O sea, ante esta situación, ¿qué vamos a hacer como iglesia? Cuando termine esto, porque esto que estamos viviendo, lo de la pandemia, es un horno. O sea, Dios nos está poniendo en un horno, ¿sí? A los creyentes. Y no quiere que salgamos igual, quiere que salgamos diferente. Tenemos que salir con una mente diferente en todos los aspectos de tu vida espiritual, de tu vida familiar, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo. Tenemos que salir diferentes, ¿sí? El mundo tal vez va a salir con quejas, enojado, frustrado, pero ese es el mundo. Pero tú y yo no, somos hijos de Dios y sabemos que el que está moviendo esto es Dios, y que Dios quiere y está haciendo algo y tratando algo también con su iglesia, con nosotros, ¿sí? ¿Y cómo lo sé? Al final de todo esto Jesús traza una parábola, ¿sí? Y me encanta porque explica la doctrina y luego nos pone un ejemplo, como Plaza Sésamo. ¿Has visto Plaza Sésamo? De que cerca, lejos, ¿no? Ahorita Jesús nos da una parábola bien entendible. Fíjate que dice el verso capítulo 13, y termino con esto ya. Verso 6 al verso 9 dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Verso 8. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Todo lo que mostró Jesús y todo lo que enseñó ahorita, toda la situación, la está aterrizando en esta parábola. Que cuando el Señor regrese, que cuando el Señor venga, o cuando nos lleve, ¿sí? O cuando tú vayas a entregar cuentas, nos encuentre con esos frutos de aroma fragante a Él. Esos son frutos de arrepentimiento.
todos esos frutos de tu cambio de dirección, de manera diferente de ver las cosas, ahora los ves, ya no haces tranzas, ya todo lo que Dios ha cambiado en tu mente y que va cambiando día a día y que genera frutos a través de una manera sobrenatural en el Espíritu Santo por medio de la fe, la obediencia. Cuando genera ese cambio, inmutablemente tiene que haber frutos, ¿sí? No puedes estar sin frutos, porque entonces no te has arrepentido, ¿sí? Que cuando el Señor venga nos encuentre con esos frutos de arrepentimiento, ¿sí? ¿Y qué vemos aquí? Jesús intercediendo por nosotros, ¿sí? Él no quiere ya córtalos, ya elimínalos, no. Él quiere que procedamos a, ¿cuál fue el tema de hoy? Al arrepentimiento. Él quiere que procedamos al arrepentimiento. No lo cortes. Vamos a mandarles una pandemia para que cabe alrededor de esa higuera y le vamos a echar un poco de abono. Problemas económicos en donde tenían su confianza en yo puedo hacer, y tus planes y todo lo que habías planeado, yo voy a hacer esto, y el Señor, voy a cavar alrededor, a ver qué vamos a hacer, a ver qué vas a hacer. Jesús está intercediendo por nosotros y está diciendo, no, espérate. ¿Qué nos da a entender? El Señor no tarda en regresar. Tal vez podemos pensar, Él ya se olvidó de nosotros o ya no va a regresar. O pues sigo haciendo lo que quiero, finalmente no pasa nada. No, te digo, el Señor no se ha olvidado de nosotros, de su iglesia. Nunca se olvida, nunca se ha olvidado. Y está esperando eso de nosotros, frutos de arrepentimiento. En sus hijos, frutos de arrepentimiento conforme va caminando en santidad, y en la humanidad, frutos de arrepentimiento, de reconciliarse finalmente con Él a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Lo de hoy en día, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? El COVID, coronavirus, como le quieras llamar, y las pruebas de hoy en día han venido a ser, como te dije, ese abono. Lo que Dios está cavando alrededor y rompiendo. Para que la tierra pueda absorber y está dura, se tiene que romper. ¿Sí? Dios está rompiendo esa dura tierra, ese duro corazón que impedía que generemos frutos. Dios lo está rompiendo ese corazón, está tocando fibras en las personas. Tú no te imaginas cuántas personas se están convirtiendo al Evangelio por lo que está sucediendo. Sí, hay gente que se burla todavía, porque siempre va a haber gente que dice que no. Pero Dios está haciendo su obra. Y gracias a Dios hay mucha más gente que sí está recibiendo a Jesús, que mucha más gente que está diciendo no. Sí. Como humanos siempre tendemos a ver lo malo, siempre de lo que está sucediendo. Y sí, o sea, no está fácil lo que está pasando ahorita en la humanidad y nosotros. No es fácil, ¿sí? Pero no vemos lo bueno que Dios está haciendo por debajo. Está cavando alrededor de esa higuera. Está poniendo todo eso para ese abono para generar frutos. ¿Sí? Está rompiendo los corazones de las personas. Está tocando esas fibras delicadas. Ahora, como te dije, quiero ya puntualizar ya para terminar. No podemos regresar como iglesia, como Calvary Playa. No podemos regresar de esto que estamos pasando sin arrepentirnos en áreas de nuestras vidas. ¿Sí? Sin cambiar de dirección y cambiar nuestra mente de dónde íbamos. Y yo no sé qué dirección traías tú como creyente. ¿Sí? Tal vez traías esta dirección del trabajo, mi familia no. Trabajo. Pues, ¿qué te cuento? Como dice el secretario de salud, quédate en casa, brother. ¿Sí? Dios nos permitió quedarnos en casa y que tu trabajo vas a descansar, brother. Algo está haciendo Dios contigo. Es que mi matrimonio, Dios está permitiendo eso en tu casa. Dios está en control de todo. No podemos regresar de la cuarentena sin frutos de arrepentimiento. Y te vuelvo a repetir, no significa que todo esto que está sucediendo es porque te lo mereces. No. Dios permite todo para generar eso en nosotros. Finalmente, Dios no está interesado en lo terrenal. Te vuelvo a repetir, la muerte para Él no es problema. Él venció la muerte. ¿Sí? Él quiere que vivamos una vida eterna con Él.
¿sí? Necesitamos esos frutos de arrepentimiento. Si regresamos sin eso en diversas áreas de nuestras vidas, no supimos aprovechar esto. No supimos aprovechar esto que está sucediendo, ¿sí? Tu relación familiar no puede ser la misma. No puede ser la misma. No, pastor, se puso peor. No puede ser la misma. Sí, no puede ser la misma. ¿Has aprendido a conocer más a tus hijos? ¿Has tenido tiempo ahora sí para darse el devocional con tus hijos? Para orar con tu esposa. Tu relación con tu esposa no puede ser la misma. ¿Sí? Dios, si está en medio de ustedes, Dios está haciendo algo con tu matrimonio. ¿Sí? La relación con tus hijos también, o es igual. Nada más que cambiaste tu trabajo. En lugar de ya no irte, tu trabajo lo tienes en casa y estás en la compu y tus hijos a un lado. Tienes que cambiar eso. Tu relación con nuestros hermanos de la iglesia. Tú sabes, es difícil, es muy difícil estar hablando a una cámara, ¿sí? Es muy difícil no ir a la iglesia, es muy difícil no verles, se les extraña definitivamente. Y a mí me daba mucha tristeza ver la variación de asistencia muchas veces en la iglesia. Un domingo voy, 2 domingos no voy, ¿sí? Y ya no eran los de cada, ya no eran de cada 8, ¿no? Cada 8 semanas, sino eran los meseros, ¿no? Cada vez al mes, o sea. Y ahorita estamos anhelando eso, anhelando regresar a la congregación, ver a tus hermanos, estar en la iglesia, ¿sí? Tuvo que haber cambiado eso. Tu relación con tus hermanos de la iglesia también tuvo que haber cambiado. La relación con tu iglesia donde Dios te ha puesto tiene que cambiar con esto. Ya no puedes decir, no, yo me llevo a mi casa, mi home church, y yo vivo en mi casa solo, con mi iglesia y mi familia. Ya ves que no. Ya ves que sí hace falta la coinonía. ¿Ves que sí hace falta estar reunidos? Claro que hace falta. Si eres iglesia, sabes de lo que te estoy hablando. ¿Sí? Tu relación en el trabajo con tus compañeros de trabajo igual. Sí, tuvo que haber cambiado. ¿Sí? Ahora, que Dios nos ayude a meditar en la palabra del día de hoy en casa. Que Dios nos ayude para bien, en pensar que todo esto que está sucediendo es por algo. ¿Sí? Dios está permitiendo esto, que en medio de esto sea para lo que Dios quiera. Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Y sabes cuál es la voluntad de hoy? Hoy de Dios, a través de esta palabra que Dios nos habló, que generemos frutos de arrepentimiento, que cambiemos de dirección en donde lo que tú estabas pensando. Y Dios te dijo, no es por ahí, es por aquí. Pero tú insistes, no, Señor, es por acá. Y Dios te dice, no, es esto. ¿Sí? Al empezar a caminar en la voluntad de Dios, como estudiamos en Corintios el domingo, al empezar a ir en su amor, en ese caminar con el amor de Dios, inevitablemente vamos a producir esos frutos de arrepentimiento porque le estás dando la espalda a aquello que va en contra de Dios. Sí. Que Dios nos ayude, que en medio de esto podamos producir esos frutos que agradan a nuestro Dios. Finalmente, estamos para agradar a nuestro Dios. Amén. Pues bueno, me gustaría que me acompañaras a orar ahí en casa y a dar gracias a Dios. A dar gracias a Dios porque, pues a pesar de todo, estamos aquí reunidos. O sea, nos estamos viendo. Me da mucho gusto saludar a mucha banda que nos está viendo. De verdad, gracias a Dios. Y pues vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Te pido, Señor, que tú cuides en casa a todos mis hermanos que están pues en esto, Señor, en el cual tú tienes el control, Señor. Te pido que tú nos ayudes en nosotros mismos, a guardarnos de nosotros mismos, Señor. Danos en nuestra mente, Señor, ese cambio sobrenatural a través de tu Espíritu Santo para ir totalmente diferente a cómo hemos visto las cosas, a juzgar diferentes las cosas, a pensar de manera diferente. Señor, queremos pensar como tú piensas. Señor, queremos ser cada día más como tú y menos como nosotros. Ayúdanos. Te pedimos por aquellos que aún no te conocen. Te pedimos por el perdido, por aquellas personas que no saben quién eres realmente y que solo te conocen por medio de una religión vacía. O tal vez ya conocen tu palabra, pero siguen viviendo una religión vacía y todavía no tienen una relación personal contigo. Te pido que esta noche tú hagas un milagro de salvación en sus vidas.
y que tú nos ayudes en nuestras debilidades y nos guardes y nos libres de todo mal. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes, que Dios me los bendiga y primeramente Dios, nos vemos el domingo. Un abrazo, que Dios les guarde. Bendiciones.